Hola, buenos días. Vamos a hacer un circuito muy sencillo en Tinkercad. Lo que les voy a mostrar es cómo leer una entrada, ¿sí? Cómo conectar un interruptor y cómo leer una entrada. Entonces, lo que vamos a hacer primero, vamos a llevar mi proto, vamos a llevar la placa Arduino y lo que voy a hacer es tomar un interruptor. Si el interruptor está en una posición que destelle un LED, por ejemplo un LED rojo conectado al terminal 5, y si el interruptor está en otra posición que destelle otro LED, por ejemplo un LED verde que puede estar conectado en pata 3. Entonces, vamos a llevar primero el interruptor, ¿sí? Tengo que buscar por acá donde tengo un interruptor, por acá tengo uno. Este interruptor tiene 3 puntos, o sea, si el interruptor está para un lado, por ejemplo para ese lado, conecta el punto medio con el terminal 1, con el que está a la izquierda. Si el interruptor está para el otro lado, conecta el terminal del medio con el 2, o sea, con el de la derecha, ¿sí? O sea, tiene 3 puntos, el del medio se conecta hacia la izquierda si la palanca está para un lado, o hacia la derecha si la palanca está para el otro. Bien, vamos a llevar ese interruptor y vamos a llevar los diodos LED. Vamos a poner dos LED, uno por acá, para que sean diferentes. A este le voy a poner verde. Vamos a llevar las resistencias que polarizan los LED y vamos a conectar los LED. Por ejemplo, este LED lo voy a conectar al terminal 3, ¿sí? Y este LED lo voy a conectar al terminal 5. Vamos a cambiarle el color a este cable para que no sean todos del mismo color. Recuerden que también deben conectar el terminal de GND de Arduino, que lo vamos a poner por acá. Para que esto funcione también tengo que conectar los GND de los LED. El LED este, vamos a poner cable negro. El LED este, vamos a poner cable negro. Este cable también, como es un GND, va a ser negro. ¿Cómo se conecta el interruptor? El interruptor, por ejemplo, no sé, lo voy a conectar al pin 11, ¿sí? Por tomar uno simplemente, ¿no? Y lo voy a poner, por ejemplo, por acá. Bien, ese pin 11, que le voy a también cambiar el color, lo vamos a poner en amarillo. Lo que voy a hacer, le voy a conectar una resistencia también a negativo. Recuerden que las entradas llevaban lo que se llamaba la resistencia de pull down, para cuando el interruptor no esté activado tome el nivel lógico bajo. Y ahora lo llevo al punto extremo del interruptor. Ahora lo que voy a hacer es el medio del interruptor lo voy a conectar a positivo. Y a este le pongo cable rojo. Entonces, ¿cómo trabajaría esto? Cuando el interruptor está para este lado, mi entrada queda a positivo por acá. Cuando el interruptor está para el otro lado, mi entrada queda a negativo por la resistencia. Entonces, al accionar el interruptor, cambio en el nivel lógico en el terminal 11. Ahora, para que acá tenga positivo, lo tengo que conectar de la alimentación de Arduino. Entonces tengo que llevar un cable que también va a ser rojo ahí. Bien, ese sería el esquema completo de conexiones. Si no quiero que esto se vea por acá, lo puedo correr, ¿sí? Lo estético lo organizan ustedes a su gusto. Bien, ahora tengo que programar esto. Vamos al código, vamos al bloque de código, vamos a programar contexto, continuar. Bien, acá tengo básicamente el programa del Blink, donde tengo declarado en el terminal 13 el LED. Lo que voy a tener que hacer ahora es, primero vamos a copiar esto que me va a servir y voy a declarar los dos LED como salidas. Uno estaba en el terminal 3 y el otro en el terminal 5. Entonces le voy a decir que el terminal 3 es salida y le voy a decir que el terminal 5 también es salida. Y por otro lado voy a agregar otro pin modo, donde voy a decirle que el terminal 11, ¿sí?, no es salida, sino que es entrada, es input, porque es el que tiene el interruptor. ¿Se ve? Bien, hasta ahí que hice, declaré los dos pines que tienen los LED como salida y declaré
el pin 11 que tiene el interruptor como entrada. Recuerden que cuando trabajo con entradas tengo que crear una variable para guardar ese dato que va a aparecer en esa entrada. Entonces, las variables se crean antes del void setup, ¿sí? Y tienen un tipo de dato. En este caso le voy a poner que es un tipo de dato entero. Y a la variable la voy a llamar modo. ¿Qué es esa variable modo? Es la variable en la cual voy a leer el estado del interruptor. Siempre que trabajan con un interruptor va a tener que aparecer alguna variable en el cual lean el estado de ese interruptor. Y la variable se declara antes del void setup. Recuerden que int es un tipo de dato entero, que básicamente va a tener un número. Acá concretamente va a tener un número alto o bajo, 0 o 1, no hay otra posibilidad. Bien, bueno, ya declaré las dos salidas, declaré mi entrada y ahora voy al programa principal. Lo que voy a hacer en el programa principal, lo primero que voy a hacer es voy a leer el interruptor. ¿Cómo leo el interruptor? Pongo modo igual, la sentencia es digital read, leer entrada digital, digital read, ¿sí? Recuerden que se escribe con mayúscula la R. ¿Y qué es lo que voy a leer? Voy a leer el terminal 11. Y recuerden que esta sentencia termina con un punto y coma. Entonces, ¿qué estoy haciendo acá? Estoy leyendo el interruptor, estoy leyendo la entrada digital 11 y lo estoy guardando en la variable modo. Bien, una vez que hice eso, voy a preguntar. ¿Recuerdan la sentencia del S4A? El si no. Bueno, acá el si no es if else. Entonces, if quiere decir sí. ¿Y qué es lo que voy a preguntar? Voy a preguntar, entre paréntesis, si la variable modo es igual a alto, a nivel alto, high. High es alto. ¿Por qué acá puse dos iguales? Porque acá estoy preguntando. Cuando pregunto si algo es igual a otra cosa, pongo dos iguales. ¿Por qué acá puse un solo igual? Porque estoy asignando, porque digo que la variable modo le guardo lo que está en la entrada digital. Entonces recuerden, asignación, un solo igual, pregunta de comparación, dos iguales. Bien, ¿qué voy a hacer si se cumple eso? Lo que voy a hacer si se cumple eso, por ejemplo, voy a hacer destellar alguno de los dos LED. Por ejemplo, al LED que está en la pata 13 lo voy a hacer destellar. Primero lo hago encender, después llamo un delay y después lo hago apagar. ¿Sí? Eso si el interruptor está en la posición de on, por ejemplo, ¿no? Y luego, si no pasa eso, o sea, se pone else, si no pasa eso, lo que voy a hacer, vamos a copiar este bloque de código, voy a hacer destellar al otro LED. O sea, si eso no pasa, voy a hacer que destelle el LED que está en el terminal 5 y no en el 3. Bien, recuerden que esta llave agrupa todas estas instrucciones que se hacen si no se cumple la condición. Y por último, voy a cerrar la llave de esta llave, que es la del void loop. Entonces, repasando un poquito esto, ¿qué tenemos acá? Tenemos un interruptor que si está de un lado, quiero que titile un LED. Si está del otro lado, quiero que titile el otro, el rojo o el verde. Entonces acá declaro quiénes son entradas y quiénes son salidas. El pin 3 es salida, el pin 5 es salida porque contienen los dos LED, el 11 es entrada porque contiene el interruptor. Como tengo un interruptor, declaro una variable que le voy a llamar modo, ¿sí? Modo del interruptor, a eso me refiero, ¿sí? El tipo de dato de esa variable es entero porque va a tener un número que va a ser 0 o 1, podría ser booleana también. Y luego en el programa principal pregunto, primero leo la entrada, leo el interruptor, lo leo con digital read. ¿Qué leo? El terminal 11. ¿Y dónde lo guardo eso? En la variable modo. Luego pregunto si modo es igual a high, o sea, si el interruptor está en nivel alto, lo que voy a hacer son destellos del LED que está en el terminal 3. Si no se cumple eso por el else, esto es lo mismo que el si no de S4A. Si no se cumple eso, voy a hacer destellos del LED que está en el terminal 5. Bien, inicio la simulación, a ver si esto funciona. En principio está destellando el LED de terminal 5, perfecto. Si acciono el interruptor, pasa a destellar el otro LED. ¿Se ve? Bien,
Con este programita lo que quiero que vean es básicamente cómo se lee un interruptor, que es una de las cosas que les vamos a pedir en el próximo ejercicio. Ahí les queda, si quieren congelan la pantalla. La forma de conexión, si bien también va a haber un apunte de soporte para esto, y el bloque de código. Bueno, eso es todo.